Domingo 2 de octubre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con tres mensajes. Primero, ¿cómo crecer en la fe? Segundo, recuerda de dónde vienes. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Vamos con el primer punto. ¿Cómo crecer en la fe? El Evangelio nos dice que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Querida familia, el tema de la fe, un tema recurrente en el Evangelio, pero un tema del que siempre necesitamos meditar más y más. La pregunta es: ¿cómo crecer en la fe? Noten que los apóstoles le hacen una petición al Señor: aumentanos la fe. Y es que esta petición denota que ya hay fe en el corazón. El hecho de pedir fe significa de alguna manera que ya tenemos fe. Siempre me he imaginado el tema de la fe como una enorme represa de agua. Supongamos que esta represa tiene una pequeña grieta. Basta esa pequeña grieta para que la fuerza contundente del agua vaya abriendo más y más esa grieta hasta que definitivamente la represa es vencida y sale toda el agua a borbotones. Lo mismo pasa con la fe. Basta un poco de fe, como esa pequeña grieta. Y este poco de fe, si es de verdad sincera, nos hará pedir más fe. Y Dios, por esa humilde petición, nos dará el regalo de creer. Porque créanme, la fe es un don. La fe es un don, ni siquiera es un merecimiento. No es que tú y yo merezcamos tener fe. No es que tú y yo, por lo entre comillas buenos que somos, merezcamos tener fe y otros no lo merezcan. No, queridos amigos, hay que pedir la fe, hay que pedirla porque es un don. Y el Evangelio nos dice que la fe es pequeña como un granito de mostaza. Y con ello el Evangelio nos está hablando de la humildad de la fe. Nos está hablando de la necesidad de ser humildes al momento de pedirla. Ciertamente la fe puede lograr cosas realmente extraordinarias, y por eso el Señor pone el ejemplo de una morera que se arranca de raíz y se planta en el mar. No obstante, siempre debe ir acompañada de la humildad. Óyeme, fe y humildad deben ir siempre de la mano. Ahora bien, ¿cómo cultivar esta fe entonces? En primer lugar, la vida de oración, la cercanía, el contacto amoroso con nuestro Dios. Cada cuánto oras, con qué frecuencia lo haces, con cuánta seriedad tú te dedicas a la oración día a día. La fe se cultiva con la comunión frecuente. Es que cuando recibimos a Cristo en nuestro interior, recibimos al autor mismo de la fe. La fe se cultiva con la lectura orante de la palabra de Dios. Cuando leemos en la palabra aquellos signos y prodigios que Dios hacía en favor de su pueblo. Cuando vemos en la palabra las resurrecciones, los milagros, a Jesús caminando sobre las aguas, a Jesús multiplicando los panes, es que nuestro corazón es movido a creer. La fe se cultiva con la vida comunitaria. Cuando estamos en comunidad, nuestra fe es animada por la fe de los demás. Nuestra fe es como un pequeño carbón. Si ese carbón se aísla de la hoguera, entonces tiende a apagarse. Pero si ese carbón se mantiene cerca de la hoguera y más carboncitos encendidos le rodean, ese carbón tiende a mantener encendido. Queridos amigos, hay que pedir también a Nuestra Señora que nos alcance el don de la fe que ella tenía. Ella que fue llamada bienaventurada por creer que se cumplirían las promesas del Señor, ella intercede por nosotros para que alcancemos la fe.
Segundo, recuerda de dónde vienes. El Señor dice a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Con eso el Señor nos está diciendo que ciertamente el tener fe nos hará ver cosas realmente extraordinarias. Veremos frente a nuestros ojos cosas que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Pero cuidado, hay un enorme peligro de soberbia espiritual. El Señor nos está recordando que seguimos siendo criados. Óyeme bien, tú y yo somos criados, no señores. Aunque la fe puede mover montañas, no significa que nosotros seamos los que movamos las montañas. Es el Señor el que las mueve. Tú y yo seguimos siendo siervos. Y esta es la dimensión de la fe que jamás podemos olvidar. El Señor nos ha concedido el don de la fe para servir a los demás. La fe que tenemos nosotros es una fe que se debe traducir en servicio, conforme a aquello que dijo el mismo Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos amigos, hoy el Señor nos está diciendo: recuerden de dónde vienen. Ciertamente uno empieza la vida espiritual con un poquito de fe, y esa vida espiritual comienza a aumentar, a crecer, y empezamos a trabajar apostólicamente y empezamos a ver la obra de Dios, y tenemos la tentación de la soberbia espiritual, de olvidar de dónde venimos, de olvidar esa fe humilde que tuvimos al principio, y esa fe entonces empieza a ser manchada por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad. Amigos, recordemos de dónde venimos. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Concluye el Señor diciendo: ¿acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Queridos amigos, muy unido al punto anterior, el Señor nos está purificando la intención del corazón. Nos está enseñando que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Óyeme bien, Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie, no eres nadie. Eso lo digo a propósito de lo que me dijo una vez una señora que se dolía porque había faltado a misa el domingo, pero la manera en que lo hacía era bastante curiosa. Me decía: Wilson, qué pena con Dios, qué pesar de Dios, falté a la misa el domingo. Y la señora me estaba diciendo como que ella había faltado a misa el domingo y el que se debía sentir mal era Dios. Y entonces yo le dije: mi señora, qué pesar de usted, no qué pesar de Dios, qué pesar de usted, porque faltó a misa el domingo, porque Dios sigue siendo Dios aunque usted haya faltado a misa el domingo, pero usted dejó de recibir todas las bendiciones que Dios tenía para darle. De manera que no es Dios el que tiene que agradecernos porque nosotros oramos, porque vamos a misa, porque ejercitamos la caridad. No, mis amigos, no. Es que nosotros somos los que necesitamos orar, los que necesitamos ejercitar la caridad, los que necesitamos crecer en la fe y mantener siempre en nuestros labios estas palabras que el Señor nos dice: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico me concedas el don de creer más, de creer mejor, de creer de verdad, de creer sin dudar, de creer porque sé en quién tengo puesta mi esperanza. Ayúdame también, Señor, a ser humilde, a recordar de dónde vengo, a recordar que yo sin ti no soy nadie, pero tú sin mí sigues siendo Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cómo crecer en la fe. Segundo, recuerda de dónde vienes. Tercero, Dios sin ti sigue siendo Dios. Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir esta plegaria: Señor, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.